En línea está el doctor Eduardo Sartelli, doctor en Historia, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad de La Plata, militante de Razón y Revolución y de ahora Vía Socialista. Y con él queremos charlar algunos temas. Siempre cuando empezamos en marzo lo que llamamos el año de radio, charlamos con él para hacer algún balance de algunas cosas. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, acá estamos. Siempre en marzo, el primer programa te llamamos para ver un poquito qué pasó el año pasado y para ver qué perspectivas hay de este año. Vos, el año pasado, la última vez que hablamos con vos, hablabas de que el kirchnerismo estaba muerto y que Milei todavía tenía aire por la política económica. ¿Cómo ves ahora eso? Ya han pasado unos meses y con todo lo que ha pasado, inclusive en el tema de derechos humanos, ¿no? De patoteadas, de lo que pasó con Caputo y como es Imanes y todo este tipo. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, mira, después de un año muy bueno, hablando con otro compañero periodista, con Hernán, de Frecuencia Cero, yo le dije en el 2000, no me acuerdo bien ahora, 18, que Macri estaba corriendo una carrera contra la deuda. Es decir, que el excelente resultado de medio término se había dado precisamente porque Macri no había ajustado y Macri había, en nombre de gradualismo, sepultado todos los problemas con una inyección de deuda externa fastuosa. Y que toda su suerte dependía de que las elecciones lleguen antes de que se le acabe la plata. Es decir, era una carrera. ¿Quién gana primero? ¿Gana la deuda o gana la política? Claro, era en el momento, entre paréntesis, era en el momento, yo me acuerdo porque te sacamos también, que habían ganado el 2017, que habían ganado ellos las elecciones en casi todo el país, se había pintado de amarillo. Sí, recuerdo ese momento, y que la pobreza la habían bajado al 25 y pico %. Era prácticamente Narnia, o sea, habían ganado en todo el país estaba completamente amarillo. Recuerdo. Y yo recuerdo haber dicho esto en enero del 18, diciendo, bueno, acá se viene el desafío del año. Entonces la pregunta que uno puede hacerse hoy, en un escenario relativamente similar, ¿en qué sentido? Que el gobierno que parecía que se iba a caer, ha logrado una estabilidad, digamos, muy frágil, pero una estabilidad al fin, que superficialmente repercute como un poder político casi sin límites, que tiene que ver con todas estas bravatas que vos mencionabas, el episodio Manes, incluso el episodio Libra, ¿no? Esa sensación que parece que anda dando vueltas por ahí de que Milei puede hacer lo que se le da la gana, total no pasa nada. Es muy diferente del escenario en el cual asume, ¿no? Ese escenario en el cual podrá asumir, podrá tomar medidas, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, en algún momento señalamos que Milei no estaba solo, o sea que Milei era el emergente más extremo de un consenso muy amplio que le servía como base, y eso explica su éxito en diputados y en el Senado. Es decir, seguimos viviendo un consenso liberal. Eso es lo que explica que el resto de los agrupamientos burgueses no tienen ninguna solución más que esta de Milei. Digamos, las discusiones varían en torno a modos, formas, pero no en la sustancia del fondo del asunto. Esa es la razón por la cual Milei puede sacar sus leyes, sus normas con relativa tranquilidad, a pesar de no tener nada en el Parlamento. Porque nos obliga a votar el programa que la oposición comparte con él. En el sentido estricto, hay muy pocos opositores dentro del campo burgués que tengan un programa relativa o moderadamente distinto. Y si vos lo ves, el mayor opositor, digamos, refleja o un programa que es inaplicable o
un programa que se ajusta a la situación, porque cuando uno escucha a Cristina ahora, la escucha aceptando muchas de las cosas que hace Milei, digamos, y aceptando la filosofía general, ya se lo ha explicado su base ya. Con lo cual, digamos, no hay mucho por fuera de esto. Eso es lo que explica la relativa fortaleza de Milei frente al resto, y además una fortaleza que se nutre de la debilidad de los otros que, digamos, están fragmentados por la propia presión de Milei. O sea, hay un, como en su momento dijo Jorge Arciso, una carrera, un salto de la rocha del PRO a la Libertad Avanza, del radicalismo a la Libertad Avanza, y por lo tanto, digamos, en ese mare magnum que vive la oposición, Milei se agranda cada vez más. De modo que en otro escenario y con otras perspectivas, con una política que le hubiera gustado tal vez aplicar a Macri, si es cierto lo que él dice ahora que piensa, Milei está en una situación similar, es decir, afronta el segundo año, después de un aparente éxito, corriendo una carrera. La carrera que corre Milei hoy es una carrera, obviamente, que va de cara a la política, a las elecciones, la carrera de la inflación, que en el fondo lo que tiene es el combustible del dólar. Es decir, aparecerán los dólares, seguirá encontrando puentes, como dicen los economistas, para mantener esta situación estable y llegar a las elecciones con el 1% de inflación. Si eso sucede, es probable que las próximas elecciones el país se tiña de violeta, la Libertad avanza, gane en todos lados o en una cantidad de lugares muy importantes, y eso consolide a Milei de una manera mucho mayor de lo que tiene hoy, porque tendría, digamos, ahí sí, comprado el Congreso definitivamente, por un buen plazo, y además tendría una cantidad de gente que se pasaría a sus filas, digamos, que ya se podría dar el lujo de rechazar y expulsar antes de entrar. Ahora, todo depende, lo que vos estás diciendo, todo depende del dólar, y en esto también depende del Fondo Monetario Internacional, que hay idas y vueltas, ¿no? Ahora dicen que todavía no se está firmando, porque dólares de qué otro lugar pueden entrar, de algunas cosas del extractivismo, pero tampoco es mucho. Por lo que escuchamos a Milei en el discurso de la apertura del Congreso, da la sensación de que están abriendo el paraguas por si el acuerdo con el Fondo Monetario incluye una devaluación o un ritmo devaluatorio mayor. Y por lo tanto, si es, digamos, un acuerdo que los obligue a afrontar algún corcoveo de la inflación antes de las elecciones. El escenario ideal para el gobierno sería seguir en esta línea, aunque más no sea tenuemente descendente, hasta las elecciones. Es decir, 2, 1,5, 2,3, mantenerse entre el 1,5, entre el 1 y el 2, sería, digamos, mantener esta línea que al gobierno le da éxito. Y en un contexto en el cual todavía no vemos el ajuste por empleo. Es decir, la convertibilidad, digamos, un escenario parecido a este en el aspecto de tenemos un dólar atrasado, casi fijado, y que hace que el que no pueda aguantar este dólar quiebra y por lo tanto aumenta la desocupación. Es decir, en vez de ajustar por inflación, todos un poquito más pobres, se ajusta por desempleo. El que tiene empleo, 1 a 1, parece que fuera yanqui. Cobra $1 y tiene $1. Que no tiene empleo, que no soporta eso porque es trabaja en una empresa que no soporta la competencia o porque trabaja en un sector que ese no tiene empleo, entonces ese la pasa muy mal. Ese es el escenario de la convertibilidad, y ese es el escenario que parece ir asomándose ahora. Hasta que no aparezca eso, va a ser difícil. El escenario social no se le complique por el ajuste por empleo, es decir, que el dólar atrasado comienza a producir desempleo muy masivo, no va a tener mayores problemas y la inflación va a permanecer como un elemento a favor muy potente. Ahora, cuando todo el mundo empieza a quedarse desocupado, el no tener inflación no tiene importancia.
que vos tengas un sueldo que se devalúa es importante, es un problema serio cuando tenés un sueldo que se devalúa. Cuando no tenés un sueldo, no te importa si el que tiene sueldo se devalúa o no, tenés sueldo, punto. Ese escenario todavía no está presente en la Argentina. Lo que está presente es el triunfo sobre la inflación. Por eso de acá a las elecciones, a Milei le conviene esto. Y por eso necesita mantener el dólar planchado. Para eso quiere los dólares del Fondo Monetario. Lo que pasa es que el Fondo Monetario no se los quiere largar para que los timbee en el mantenimiento de una paridad atrasada. Claro, que fue más o menos lo que hizo Macri, ¿no? Lo mismo que hizo Caputo con Macri. Se fugó, claro. Que se patinaron en un día 5.000 millones de dólares. Claro, claro. Porque que cuando las cosas no funcionan no hay reserva que te aguante. Y vos tirás al mercado de dólares y te los van a comprar. Ahora, Eduardo... Perdóname, sí. Hay un punto que... ¿Cuál es el elemento que complica todo esto? Sí. Es que a diferencia del inicio de la convertibilidad, cuando vos tenías un mercado mundial que se abría, vos ahora tenés un mercado mundial que tiende a cerrarse. Vos ahora tenés un mercado mundial que entra en una guerra comercial, un mercado mundial donde empiezan a formarse bloques y donde la apuesta es en qué lado te quedás. Y si vos te quedás pegado a Estados Unidos cuando el dólar se fortalece frente al mundo, vos vas a ser una economía extremadamente cara y por lo tanto acá no te va a entrar un solo dólar. Y además cuando el dólar se fortalece, bajan los precios de las commodities. Es decir, bajan los precios de la soja, de petróleo, etcétera, etcétera. Y si, digamos, mirá la locura del capitalismo, y si Trump tiene éxito en terminar con la guerra de Ucrania, probablemente el precio del petróleo, que es uno de sus objetivos, caiga abruptamente. Con lo cual, los commodities centrales que vende la Argentina, ¿no?, van a tener un ingreso de dólares mucho menor. Es más, hay que ver la viabilidad de Vaca Muerta en un contexto de precios de dólar muy bajos. Entonces, la pregunta es, ¿qué está detrás de esta idea de un acuerdo de libre? Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta idea de un acuerdo de libre comercio con Trump? La idea de nos quedamos dentro del área del dólar. El problema es que la Argentina no es complementaria con Estados Unidos. La Argentina vende lo que Estados Unidos vende y compra lo que Estados Unidos vende. No es recíproco. La reciprocidad puede llegar a funcionar más o menos con China, pero no con Estados Unidos. Entonces, este es un escenario en el cual, paradójicamente, su papá, su mejor aliado mundial, el tipo que lo sostiene a pesar del escándalo de la Libra y todo lo demás, tiene una política económica que objetivamente le va a restar dólares a Milei. Entonces, esta carrera se ha transformado en una carrera de obstáculos. Se ha complicado mucho. Puede llegar, ahora, después le puede llegar a pasar como a Macri. Llega, gana, y después lo que aparecía como un triunfo rotundo se te desploma de la noche a la mañana. Claro. Cavallo le está diciendo eso. Juan Carlos de Pablo le está diciendo eso. Entonces, ese es el escenario que yo creo que va a dominar la política este año si es que no aparece un nuevo cisne negro. Y acá, cisnes negros suelen aparecer desde afuera, por eso se lo llama así. La peculiaridad de Milei es que el cisne negro puede aparecer adentro. Lo que vimos con Libra, ojo, que es un problema serio. Milei ser un presidente para no poder viajar por el mundo, porque hasta que esto lo toma en serio más allá. Claro, el cisne negro, la peculiaridad de este gobierno es que puede ser provocado por el propio gobierno. Es decir, el tema de la cripto escándalo es un tema muy serio y esconde detrás toda una historia de Milei muy turbia, en la cual esto no es una circunstancia, digamos, menor o una circunstancia aleatoria. No, esto es todo un modus operandi que Milei tiene hace mucho tiempo y que puede destapar en cualquier momento nuevos escándalos. Y puede suceder también que aparezcan otras cosas ligadas incluso a la personalidad del presidente. Este asunto de Caputo interviniendo en la entrevista o interpelando a Manes y cosas por el estilo, hay quien lo relaciona con el hecho de que
Caputo ya no sabe qué hacer para Santiago, ¿no? No sabe qué hacer para evitar que se desborde el presidente. Con lo cual, si es así en un momento en el cual todo le va bien, no quiero pensar cómo puede llegar a ponerse el fulano cuando las cosas se le empiezan a complicar un poco. Claro, no, y aparte, esto que también hacía Cristina, de atacar siempre a Clarín, yo no sé si lo puede beneficiar a Milei, ¿no? Más allá que todos sabemos que es Clarín, cómo juega, qué corporación, qué negocio se está defendiendo, pero yo creo que él está atacando, y también, aparte de Clarín, a una línea bastante importante del periodismo, ¿no? Pasa que cuando tu estrategia es pegar sistemáticamente y a cualquiera que se te ponga adelante, y tarde o temprano se amontonan muchos heridos, y tarde o temprano tenés muchos frentes abiertos, y esa es una estrategia, digamos, que puede ser buena para llegar, puede ser buena para un momento, pero no da para mucho más. Ahora, ¿cuál es el problema político con Milei? Que mientras él mantenga cierto poder político, y mientras parezca que él efectivamente va para adelante y se sostiene, esa estrategia no genera mayores problemas, al contrario, suma. Pero en cuanto tengas el primer traspié, eso se te puede complicar, y se te van a venir al humo demasiados. Vos pensás lo siguiente: vamos a las elecciones en provincia de Buenos Aires. Suponete que vas a las elecciones en provincia de Buenos Aires y gana Cristina. Tenés un problema gravísimo en términos políticos. No solo porque más de un inversor va a decir, bueno, voy a esperar hasta que aclare porque yo no sé si no vuelve esto, sino que además eso automáticamente va a crear una jefatura en el interior del peronismo, y va a hacer que todos los que han saltado para un lado piensen seriamente si no tienen que volver a saltar para el otro. Entonces, todo está muy en el filo. Es un presidente que juega muy en el filo. Es decir, no puede permitirse un traspié serio. Vos fíjate que Menem, en ese sentido, armaba una coalición mucho más estable. Lo mismo que Néstor. Podía soportar escándalos infinitamente peores que la criptomoneda. Si vos lo pensás, la voladura del Río Tercero, al lado de la criptomoneda es nada. Claro. Si vos pensás los bolsos de López al lado de la criptomoneda, es nada. Claro. ¿Y por qué tanto escándalo con un tipo que...? Y porque, en realidad, Milei está siempre muy al filo y todavía no ha logrado consolidar una coalición poderosa, sistemática, estable. Por lo tanto, cualquier cosa puede arrastrar esto en cualquier lugar, hacia cualquier lugar. Fíjate que si fue a Estados Unidos a pedir respaldo, porque el asunto de la criptomoneda le había pegado muchísimo, y entonces se fue a Estados Unidos a ver si conseguía ese respaldo. Lo consiguió y volvió como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué pasa si no lo conseguía? Además, consiguió un respaldo simbólico. Está bien, está todo muy bonito, Trump te cita, le regalaste la motosierra a Musk y Musk la usa como símbolo, lo que vos quieras, ¿sí? Ahora, ¿cuánta plata puso Musk en la Argentina? ¿Cuánta plata va a poner Trump en la Argentina? ¿Cuánta plata va a poner el Fondo Monetario? Todo eso no parece que aparezca. Con lo cual, insisto con esto, Milei está corriendo una carrera contra una realidad que le empieza a pasar facturas cada vez más aceleradamente. Y yo creo que está abriendo el paraguas. En cualquier momento se viene una devaluación. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé, pero en cualquier momento sucede. Yo creo que el gobierno lo va a postergar, porque si llega con esta estabilidad hasta las elecciones, probablemente obtenga un triunfo muy sonoro. Claro. Pero si no llega, el gobierno está en muy serios problemas. No te digo que esté de salida, pero está en muy serios problemas. Acá el problema más grave sigue siendo el hecho de que no hay oposición social, y que la única oposición social por ahora pasa por la burguesía, por las tibias críticas del campo, por las tibias críticas de la industria, por algún industrial que se hace, digamos, retobado, pero no pasa de ahí. No hay en la calle oposición social. Y oposición política, porque al margen de este peronismo que vos decías
medio desmembrado. ¿Vos ves una oposición que se pueda formar, una oposición política por fuera de lo que todos conocemos, digamos, por fuera de Cristina, Kicillof? Por fuera de eso no se ve nada. Digamos, ahí no se ve nada y todo el mundo está esperando hasta que aclare. Es decir, todo el mundo está esperando que el gobierno fracase, no hacer algo para que fracase. En parte porque no tiene ninguna opción. O sea, a ver, ¿cuál es el tipo más chúcaro contra el gobierno fuera de Cristina? Tal vez fuera de Axel. Y el tipo más chúcaro contra el gobierno es Manes. Claro. Ahora, ¿quién es Manes? Manes no es nada. Claro. ¿Y qué programa tiene? Nada. Claro. Axel, ¿qué programa tiene? Ninguno. ¿Qué programa tiene Cristina? Ninguno. Entonces ese es el problema de la oposición. El problema de la oposición es que no tiene un programa alternativo, porque en el fondo la oposición burguesa sabe que algo estilo Milei hay que hacer. Entonces, la pregunta es, fuera de la oposición burguesa, ¿hay alguna otra cosa? Y en términos sociales no se ve nada. Y la izquierda, en general, no parece ser capaz de imaginar algo distinto de lo que ya hizo. Algo de eso se dio con la marcha LGBT. Es decir, la izquierda volvió a repetir lo que ya hizo con Macri, plegarse a las formas en las cuales el kirchnerismo va armando la oposición. El kirchnerismo va armando la oposición acusando al gobierno de fascista, de estar en contra de los derechos humanos, en contra de los homosexuales, etcétera, 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 pero no sale a dar ninguna batalla real. Es decir, el kirchnerismo manejó, armó, empujó la marcha LGBT, etcétera, etcétera, todo porque Milei dio el discurso de Davos. Y el discurso de Davos es una montaña de puerilidad que en el fondo no dice nada más que lo que ya sabemos que piensa Milei, y encima Milei, digamos, merecería 800 marchas más grandes que esa por toda su política económica. El kirchnerismo no hace nada. La izquierda se pliega a eso. Hemos vuelto a ver compañeros hablar con la a vestirse como marcianos y a hablar un discurso que a la masa de la población no le interesa. Y entonces, en vez de organizar alguna alternativa, es decir, vamos a juntarnos todo lo que creemos que es necesario, combatir al capital, combatir no solo la política económica de Milei, sino ofrecer una alternativa social válida, etcétera. Juntémonos en un congreso, discutamos, debatamos, armemos una alternativa colectiva, vayamos a las marchas con un programa propio. Mirá lo que está pasando ahora. Sí. Hemos denunciado mucho cómo la política de la identidad, el queerismo, el posmodernismo de izquierda que usó el kirchnerismo para armar toda una claque de gente, y un conjunto de grupitos que le hicieran, digamos, de usina política, fue vaciando el movimiento de la mujer. Y como el 8M empezó a transformarse del Día de la Mujer Trabajadora en el Día de la Mujer a secas, en el Día de la Mujer, los gays, las trans, etcétera, 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 les gordes, todo, digamos, y se va desdibujando el carácter de la jornada al punto de que ya no se sabe quién es mujer y quién no es mujer. Todo eso a la masa de la población argentina no solamente no le interesa, sino que la ofende. Cuando vos escuchás el discurso de Giorgia Meloni, por ejemplo, diciendo io sono moglie, io sono madre, etcétera, etcétera, ese discurso le entra como piña a una persona del común de la gente. Ahora, todos estos grupos que viven en un microclima gestan una ideología que le da pasto al presidente. Cuando el presidente quiere espantar a la gente, digamos, común y corriente, dice, acá tienen, estos son los woke, los que quieren esto, los que quieren lo otro, que no sé cuánto. Sí, en vez de sacar como conclusión que eso alimenta al trumpismo, alimenta al bolsonarismo, no, lo repetimos. Y este 8M, fíjate hasta dónde hemos llegado, que no hay una convocatoria central, y todas las convocatorias que hay, ninguna mencionan a la mujer. Es fantástico. Convoca el movimiento LGBTQ, ya tiene 800 letras, falta la letra M. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no vamos a marchar ni por la mujer trabajadora.
Entonces, repetimos una estrategia que nos lleva de arrastre a un discurso de minorías para minorías, en vez de pensar los grandes problemas de las masas. Ahora, eso está muy instalado en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que se llama la agenda woke, ¿no? Está muy instalado en la izquierda mundial. En la izquierda mundial, claro. Está muy perdida. Muy perdida. Vos pensás en Podemos en España. Está muy perdida, o sea, porque es una izquierda que no puede pensar transformaciones sociales reales. A ver, lo que nosotros necesitamos es trabajo para todos. Claro. No cupo para este o para aquel. Porque bueno, ¿cómo se puede sentir una madre obrera de la 1114 que se quedó sola porque el flaco se atrajó? La mayor parte de las familias monoparentales están manejadas por una mujer que ha sido abandonada, con 2 o 3 hijos, que tiene que salir todos los días a laburar. ¿Cómo le puede caer a esa mujer el discurso de vos sos una privilegiada porque sos una heterosis y entonces el cupo tiene que ser para... ¿Cómo le puede caer a esa persona eso? ¿Privilegiada de qué? ¿Entendés? Entonces, ese discurso, según la cual ser madre, por ejemplo, es un insulto, ¿sí? Ese discurso no es para las masas, ese discurso es para una minoría. Que pueden tener derecho, yo no lo discuto, que hay que defender eso, yo no lo discuto. Lo que yo discuto es que no puede ser el centro de la política de un partido que se presente como defensor de los derechos universales de una clase entera. Claro. Sí, sobre todo cuando... contra la desocupación en general, claro. Si nosotros nos pedimos empleo para todos, entonces... Sí, sobre todo cuando cuando son partidos de izquierda que se dicen socialistas, ¿no? Y la palabra socialista queda al margen y la distribución de la riqueza queda al margen, no se discute plusvalía, es decir, toda una serie de cosas que por ahí sería bueno empezar a discutir en vez de todos estos temas, ¿no? Pero claro, pero son temas de los que ya no se habla. Está claro, nadie se habla. Eduardo, yo te tengo que agradecer la nota y vamos a seguir charlando como lo hacemos siempre. Cuando ustedes quieran me llaman, esperemos que en un clima un poco más amable, porque sí. Hoy está tremendo. Sí, en un clima más amable y también el clima político más amable, ojalá que sea más amable, ¿no? Sobre todo estas cosas, uno que ya tiene sus años, ha vivido lo que yo llamo democracias de baja intensidad y a veces se fueron de rosca. Hoy no estamos en esa situación, pero hay algunas cosas que por lo menos habría que frenarlas para que no pasen, ¿no? Te mando un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo grande, Roberto.